todos, hoy vamos a empezar un nuevo proyecto donde nos vamos a enfocar en un sistema de laboratorio clínico. Voy a presentar aquí en breve una pequeña presentación donde podemos ver que es un sistema de laboratorio clínico. Va a estar enfocado en lo que es el Web API en Net7, donde vamos a implementar una arquitectura limpia con los principios SOLID. Contenido del proyecto. ¿Qué conceptos y tecnología vamos a ver en este proyecto? Pues vamos a conocer los fundamentos de la arquitectura de software. Vamos a diseñar y desarrollar nuestra aplicación orientada al dominio, utilizando la tecnología más demandada de Microsoft, en este caso en la versión de Net7. Vamos a implementar también las librerías más utilizadas como Fluent Validation, Automapper, JSON Web Token, Postman, Swagger y mucho más. Vamos a implementar también patrones de diseño como los conocidos que son Repository y el Unit of Work, en este caso en Net7 también. Vamos a implementar también loggers. En este caso vamos a utilizar Watchdog.net, que es una librería open source que se lanzó el año pasado a fines de año, y pronto va a soltar unas nuevas features donde vamos a ver nuevas mejoras. Vamos a hacer uso también del micro RM llamado Dapper para ejecutar procedimientos almacenados en SQL Server. Y vamos a desarrollar también unit tests utilizando el framework MCTest de Visual Studio y otros puntos también que vamos a tocar durante la explicación de este curso. Aquí vamos a tener en nuestra carpeta de soluciones para armar esta arquitectura 4 carpetas o 4 capas principales. Como primera carpeta tenemos el application, donde va a contener toda la lógica empresarial de nuestra aplicación. En la segunda carpeta vemos el dominio o el domain, donde va a contener las entidades y sus especificaciones. Vamos a tener una tercera carpeta de solución llamada infraestructura, donde este va a contener los repositorios de nuestro dominio. Y por último, también una de las más importantes, que es la de service, que va a contener los endpoints, utilizando en este caso HTTP. Podemos tener varias u otras variantes como carpetas. Por ejemplo, yo voy a agregar unas adicionales como es la de utilidades, y también otra carpeta adicional que es para los tests. Pero estas 4 son las principales que debería tener una arquitectura como base. Podemos ver aquí un pequeño gráfico de lo que representa o va a representar nuestra aplicación con los principios clave de esta arquitectura, que realmente se trata de la separación de preocupaciones o responsabilidades. Esta arquitectura limpia debe ser independiente de los marcos o frameworks, deben ser comprobables, independientes también de una interfaz de usuario y también a su vez independientes de una base de datos. Vemos aquí el diagrama donde vemos en la parte de amarillo nuestras entidades, que básicamente es donde se encapsulan las reglas comerciales de toda la empresa. Una entidad puede ser un objeto con métodos o puede ser un conjunto de funciones y estructura de datos. Luego tenemos en este caso los casos de uso, que básicamente son reglas comerciales específicas de la aplicación. Los casos de uso organizan el flujo de datos de entrada y salida de las entidades y dirigen a las entidades a usar sus reglas comerciales críticas en este caso para lograr el caso de uso, ¿no? También vemos lo que son los adaptadores de interfaz, en lo que es este punto en el color verde. Es donde se convierte los datos enviados en una solicitud a casos de uso, ¿no? O también a las capas de entidades. Aquí tenemos los presentadores, las vistas y los controladores, por ejemplo. Luego tenemos ya básicamente los frameworks, que básicamente son los que enganchan las distintas capas, ¿no?, más internas. Aquí se puede agregar tantos círculos como necesitemos. Estos son esquemáticos, pueden tener todos los círculos o capas que necesite, pero
obviamente siguiendo siempre la regla del negocio según corresponda. Vamos a implementar en esta arquitectura un patrón llamado CQRS, ¿no? Que significa la segregación de responsabilidades de comandos y consultas. Es un patrón que separa las operaciones de lectura y actualización de un almacén de datos. En este caso vamos a implementar CQRS y MediatR, ¿no? Nos vamos a apoyar con este patrón también. MediatR es un patrón también que encapsula cómo otros objetos interactúan entre sí. Esto ocurre con la misma aplicación y nos ayuda a crear sistemas, en este caso con el patrón CQRS, ya que toda la comunicación entre el usuario y la persistencia ocurre por medio de MediatR. Aquí vemos, por ejemplo, el concepto en un diagrama del patrón CQRS, que nos dice básicamente que un usuario, al hacer una petición, tenemos, por ejemplo, separado aquí por segmentos los comandos y los queries. Y aquí por este lado tenemos la base de datos. Normalmente o básicamente en los microservicios o aplicaciones que usan microservicios separan la base de datos por escritura y por lectura. Nosotros en este ejemplo vamos a tener una sola base de datos, pero vamos a aplicar estos conceptos separados. Por un lado tenemos los commands, que básicamente modifican la base de datos, y los queries, que básicamente solamente se encargan de leer esos datos, ¿no? Si ponemos en un ejemplo, por ejemplo, el famoso CRUD, tenemos por ejemplo los comandos de crear, actualizar y eliminar, que básicamente serían los comandos en sí, ya que estos modifican exactamente las tablas de la base de datos. Y la parte de lectura o consultas serían en la parte de nuestro query model, ¿no? O query service, que solo se encarga de consultar datos hacia la base de datos. Entonces de esta manera nos organizamos y separamos estas consultas, ¿no? O estas segregaciones por comandos y por queries. Entonces ya podemos ir aquí a la solución para poder crear nuestra arquitectura. Voy a dar aquí al Visual Studio 2022. Nosotros vamos a usar .NET 7. Aquí en la descripción les dejaré el paquete oficial de .NET 7, pero también las últimas actualizaciones de Visual Studio también ya viene incorporado lo que es esta versión. Entonces nosotros vamos a dar aquí en crear un proyecto y vamos a dar una solución en blanco aquí. Solución en blanco, damos siguiente y listo. Aquí vamos a ponerle un nombre, por ejemplo yo le voy a poner clinical, por ejemplo clinical, nada más, está bien. Y aquí vamos a buscar dónde se va a alojar este proyecto. Yo voy a, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en mi carpeta de projects. Voy a agregar una nueva carpeta aquí, por ejemplo clinical YouTube origin. Bueno, ya existe, entonces vamos a ponerle solamente clinical YouTube. Este va a ser mi carpeta base y aquí es donde voy a seleccionar, y dentro de esta carpeta voy a agregar una nueva subcarpeta que le voy a denominar SRC, donde va a estar todo el source o mis capas base, ¿no? Le doy aquí, clinical YouTube, en la carpeta que se ha creado, y voy a seleccionar esta carpeta. Listo, le doy crear y ya me abre mi solución en blanco. Entonces vamos a ir aplicando las capas que les mostré aquí. En este lado, estas 4 capas principales. Vamos a dar clic derecho, agregar, nueva carpeta de soluciones, y le voy a denominar aquí application. Vamos a agregar una nueva subcarpeta
domain, clic derecho, vamos a agregar nueva carpeta de soluciones, infraestructura, y otra carpeta más para nuestro service, para nuestras APIs, ¿no? Y yo voy a agregar una nueva carpeta aquí para nuestros utilities, y posteriormente ya más cuando estemos avanzando este proyecto vamos a crear otra capa más para los tests. Entonces yo básicamente aquí en el domain vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser de tipo biblioteca de clases. Le voy a dar siguiente, donde lo voy a alojar. Dentro de clinical hay una carpeta CRC. Mira, aquí se creó, aparte de la carpeta que yo había creado, se creó esta solución. Entonces lo que voy a hacer es borrar esta carpeta, y dentro de esta carpeta que se ha creado con la solución voy a dar clic derecho, nuevo, carpeta, src. Entonces aquí dentro voy a seleccionar esta carpeta y es donde voy a crear mi biblioteca de clases. Yo le voy a poner clinical.domain. Vamos a darle siguiente. Vamos a seleccionar en este caso la versión de Net 7. Le damos crear. Y listo, ya ahí de esta manera ya crea nuestro primer proyecto en la capa de dominio. Aquí es donde se van a alojar nuestras entidades. Ok, vamos a seguir con lo que es la infraestructura. Vamos a agregar aquí nuevo proyecto. Va a ser una biblioteca de clases. Siguiente, la voy a denominar como nombre clinical. En este caso infraestructura. Y la ubicación va a estar dentro de la carpeta CRC. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, la de dominio, y aquí mismo vamos a situar de la infraestructura. Seleccionamos y le damos siguiente. Net 7, crear. Listo. Y aquí mismo en esta capa vamos a agregar otro proyecto de tipo biblioteca de clases, el cual va a tener como nombre Persistence. Va a estar ubicado en la misma carpeta y le damos siguiente. Net 7, crear. Y listo. Tenemos estos dos proyectos dentro de mi capa de infraestructura. Entonces vamos a seguir creando aquí el proyecto ahora para la application, lo cual va a tener como carpetas o como proyectos uno, por ejemplo, para mis DTOs. Clinical, voy a ponerle clinical.application porque estamos en la capa de aplicación, y este proyecto lo voy a usar para mis DTOs. Ok, vamos a verificar aquí la ubicación. Seleccionamos la carpeta y damos siguiente. Net 7 y creamos. Tengo mi primer proyecto dentro de mi capa de aplicación y voy a agregar un segundo proyecto de tipo biblioteca de clases también. Le damos siguiente y como nombre vamos a tener aquí en la capa application clinical.application.interface. Va a estar situado en la carpeta raíz también. Le damos seleccionar carpeta y siguiente. Net 7 y creamos. Y por último aquí en la application vamos a crear otro proyecto donde vamos a trabajar lo que son los casos de uso. Yo le voy a poner use case. Verifiquemos de que esté dentro de la carpeta principal src. Seleccionamos, le damos siguiente, Net 7 y creamos. Y listo, eso sería por la capa de application. Luego aquí vamos a crear en nuestro servicio, en la capa de servicio, un nuevo proyecto, y en este caso va a ser un tipo web API de ASP.NET Core. Le damos siguiente. En este caso el nombre que le voy a poner va a ser clinical. En este caso API.
y verificamos también que esté dentro de la carpeta source. Le damos en seleccionar carpeta, siguiente. Aquí vamos a seleccionar Net 7 y lo demás la configuración por defecto. Le damos crear y listo, aquí me crea mi proyecto de tipo API en Netcore. Y por último, para terminar ya este video, vamos a crear un último proyecto de tipo biblioteca de clases para mis utilidades, clinical.utilities. Esta carpeta es opcional, ok, pero yo la voy a crear aquí dentro de CRC también y le damos siguiente. Net 7 crear. Entonces esta va a ser básicamente la estructura o arquitectura base para poder construir este proyecto. Una última configuración que voy a hacer aquí es dar clic derecho en mi proyecto de API y vamos a establecerlo como proyecto de inicio. Ok, ya que aquí es donde se va a exponer nuestras APIs para que puedan ser consumidas por un cliente, ¿no? Entonces esto lo podemos dejar aquí y en el siguiente video ya vamos a ver cómo se conectan estas capas y vamos a instalar los paquetes necesarios que vamos a estar usando. En este caso lo vamos a instalar desde los paquetes nuggets. Ok, entonces lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente video.